La discusión sigue, por eso es que el Senado de la República amaneció cercado por trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Exigieron por ser escuchados por integrantes de la Junta de Coordinación Política. El tiempo pasó y quedaron esperando. Vamos a hacer contacto hasta la sede del Senado. Allá se encuentra mi compañero Rubén Rojas. Rubén, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Ha sido un día complicado y caótico. Pablo, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Un día donde se caracteriza por diferentes contingentes que llegaron a la Ciudad de México a reforzar esta manifestación que desde la madrugada trabajadores del Poder Judicial de la Federación cercaron el Senado de la República, esta sede parlamentaria, en protesta de lo que se avecina próximamente, que es la discusión de la reforma judicial que inicia el próximo domingo, cabe decir, en comisiones en la Cámara Alta. Desde temprana hora cerraron los accesos a este recinto legislativo y bueno, posteriormente dieron acceso a los legisladores, sin embargo esto no ocurrió. Pero ¿qué te parece si vemos la información que preparamos de lo que ha sido esta jornada de protestas de trabajadores del Poder Judicial? Desde temprana hora cerraron todos los accesos del Senado de la República. En la esquina de Avenida Insurgentes y la calle Madrid, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial explicó sus demandas. Se está gestionando para que las personas adecuadas de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores venga a recibirnos a una comitiva de 10 personas representando a la base trabajadora, a los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, para que nos den la apertura de hablar con ellos. Estamos esperando que nos den la respuesta y vamos a continuar aquí un tiempo prudente en espera de ese diálogo. Los acompañaron padres de los niños con cáncer. Si los jueces son elegidos por el partido gobernante, corremos el riesgo de que pierda autonomía e imparcialidad del Poder Judicial. Entonces, ¿quién nos va a garantizar el derecho a la salud de los pacientes amparados, ¿no? Nosotros tenemos 450 pacientes amparados en el país. El tiempo prudente se prolongó y trabajadores de otros estados del país llegaron para reforzar la concentración. A pie o en automóvil, por Paseo de la Reforma arribó la Caravana de la Justicia, integrada por trabajadores del Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Fueron recibidos entre abrazos y porras. También estuvo presente la jueza de distrito Marta Magaña, responsable de emitir una suspensión para evitar la discusión de la reforma judicial. Estamos aquí varios funcionarios públicos, estamos intentando hacernos presentes para tener escucha ahora de nuestros senadores. Con todo lo que estamos viendo acá atrás son cosas más bonitas en las que nos tenemos que concentrar. Pero la esperanza de un diálogo se desvaneció cuando el presidente del Senado informó que la sesión se trasladaría a la casona de Xicoténcatl. Nosotros respetamos el derecho de libre manifestación, más allá de que compartamos o no los motivos de la protesta. Hoy tenemos una sesión muy sencilla y vamos a llevarla a cabo. Yo recibí mandato, facultades para convocar a sede alterna si hubiese dificultad material, que es el caso, para sesionar en otro lugar. Y qué mejor lugar que la antigua sede de la Cámara de Senadores. En un último intento de propiciar un encuentro, los trabajadores abrieron el acceso a la sede del Senado por la calle Madrid. Aquí tenemos la puerta abierta al diálogo con ellos, pero también les queremos expresar que siempre hemos estado en la aptitud de permitir que ellos ingresen a llevar a cabo sus trabajos legislativos en su sede. Pero solo llegó la bancada del PRI. Hay un cambio de sede, pero aquí estamos las y los senadores del PRI, estamos presentes, entramos con la presencia de policías, granaderos, no dejando entrar al recinto. Vamos a defender la democracia, vamos a defender el Poder Judicial. El cerrojo corrió a cargo del líder de Morena, Adán Augusto López. Bueno, que iban a recibir una comisión. No, que yo sepa, no. No le informaron. No, hasta el momento no tengo conocimiento. En conjunto, los trabajadores desplegaron la bandera de México y al unísono gritaron, al tiempo que el cielo se pintó con humo tricolor. En punto de las 15:13 horas, los carriles centrales de Paseo de la Reforma fueron liberados.
Pablo, cuando son 10 menos 20 minutos, 20 minutos para las 10, el Senado de la República permanece totalmente cerrado y vallado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que decirlo porque los manifestantes permanecen en la entrada principal del recinto legislativo sobre Paseo de la Reforma. Aquí instalaron un pequeño, digamos, contingente, algunas casas de campaña, alrededor de 25 casas de campaña. Se espera que pernocten esta noche aquí. También instalaron un pequeño templete y un sonido para, bueno, pues pasar a menos un poco más la noche. El día de mañana se prevé que tengan movilizaciones también en protesta de esta reforma. Y bueno, la próxima vez que se manifiesten, tengo entendido, será desde la Bolsa Mexicana de Valores hacia este recinto legislativo, en lo que empieza la discusión el próximo domingo, Pablo. Rubén, lo que tenemos entendido es que van a hacer este tipo de movilizaciones, pero podrían quedarse más tiempo hasta que tengan alguna respuesta o que ellos decidan quitarse de ahí, ¿es cierto? Mira, Pablo, ellos no pretenden interrumpir, por lo que escuchamos en la mañana, ellos no pretenden interrumpir los trabajos legislativos. Sin embargo, sí exigen que una comitiva de al menos 10 miembros de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial sean escuchados por la Junta de Coordinación Política, ser atendidos, porque ellos dicen tienen una propuesta alterna para una reforma integral al Poder Judicial. Entre tanto esto no se dé, ellos continuarán las movilizaciones en la Ciudad de México. El día de mañana, como te comentaba, tienen una movilización desde la Bolsa Mexicana de Valores por la mañana hasta este recinto legislativo nuevamente. Y bueno, las decisiones que se tomarán por parte de los jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial en las próximas horas advirtieron que se podían endurecer sobre todo las manifestaciones. ¿De qué tipo? Bueno, pues estaremos esperando cómo se presentan en los próximos días. Lo cierto es que la discusión empieza el próximo domingo en punto de las 13 horas en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aquí en el Senado de la República. Posteriormente se tiene previsto que la próxima semana este asunto aprobado en comisiones, bueno, se suba al Pleno a primera lectura en la primera sesión que está programada para el próximo martes, y ya sea el miércoles o el día jueves que se realice la segunda sesión, bueno, pues se entre de lleno en la discusión en el Pleno de la República, Pablo. Bueno, pues así es que todo puede cambiar y todo puede suceder un día a la vez. Ya nos estarás informando y reportando qué es lo que se va dando ahí afuera, por supuesto, de este recinto. Muchas gracias, Rubén, quedamos atentos. Seguimos pendiente, Pablo, buenas noches. Buenas noches también para ti. Y es que la vieja casona de Jicotencat, la que está ubicada en el centro histórico, fue sede de la primera sesión de los senadores. El bloqueo de los trabajadores del Poder Judicial obligó al cambio. Entre los asuntos que discutieron destaca el anuncio oficial de la recepción del dictamen de la reforma judicial con el aval de la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados. Por cierto, senadores de oposición reiteraron que votarán contra la reforma, lo que impediría su aprobación. Con uno, Gustavo Castillo informa. Blindaron la vieja casona de Xicoténcatl en el centro histórico de la Ciudad de México para convertirse en sede alterna del Senado. El acceso fue solo para senadoras y senadores y muy esperados eran los de Movimiento Ciudadano. Pasó Luis Donaldo Colosio Riojas y atrás Daniel Barreda, único senador que faltaba para dar su posición con respecto a la reforma judicial. Claro que necesitamos una reforma judicial, pero hay que leerla, hay que entenderla. No nada más porque lo pide un grupo o lo niega otro grupo, hay que decir sí o no. Yo me encargué de eso, me encargué de leerla, de estudiarla, y por lo pronto mi respuesta es no, no a la reforma judicial. El coordinador de MC afirmó que la bancada naranja no se doblará ante la presión para votar a favor del dictamen. De viva voz, todas mis compañeras y compañeros han dicho cuál va a ser el sentido de nuestro voto, así es que le decimos al pueblo de México, de Movimiento Ciudadano, no se preocupen, no tengan ninguna duda. Nosotros estamos resueltos y firmes a votar con convicción en contra de la mal llamada reforma judicial. Cerca de las 2 de la tarde inició la sesión que terminó 1 hora y media después. Al salir, el panista Ricardo Anaya afirmó que los senadores de Acción Nacional también resistirán a la coacción. Sí, ha habido presiones fuertes con algunos integrantes del grupo parlamentario del PAN, pero afortunadamente el grupo parlamentario del PAN se mantiene firme y se mantiene unido.
Sin embargo, su excompañero de partido, el ahora morenista Javier Corral, confió en que durante el debate, al menos un opositor cambie de opinión. Lo que se ha manejado es que se requieren 86 votos para cumplir con el requisito de la mayoría calificada. Y bueno, yo creo que será no solo el debate, el intercambio de posiciones, lo que va a permitir que se consiga un voto más o varios, puede ser. La senadora Guinda Ernestina Godoy advirtió que a pesar del bloqueo de trabajadores del Poder Judicial, sesionarán el domingo en su sede de Reforma. Sí, ya estamos en un momento del proceso parlamentario en el que ya estamos por discutir en dictamen. Al término de la sesión se aligeró el operativo policíaco en las inmediaciones de la sede conocida como Jico. Con imágenes de Francisco Hernández con uno, Gustavo Castillo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite 2 recursos de consulta interpuestos por jueces y magistrados de circuito del país y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED. Piden determinar si el alto tribunal tiene facultades para ordenar la suspensión del proceso de reforma judicial que realiza el Congreso. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ordenó turnar las consultas con carácter de urgente a la ministra Lenia Batres. La ponencia de la ministra deberá elaborar los proyectos de resolución donde exponga los argumentos jurídicos para responder a las consultas. Podrá solicitar la opinión de los ministros a fin de conocer los diferentes argumentos jurídicos. En caso de que jurídicamente la Suprema Corte esté impedida para suspender la discusión legislativa sobre la reforma al Poder Judicial, Lenia Batres deberá especificar los motivos y jurisprudencias por las cuales llegó a esa conclusión. Lo mismo deberá hacer en el caso de determinar que el Tribunal Constitucional tiene facultades para frenar la reforma. Cabe señalar que la ministra Lenia Batres no tiene un tiempo perentorio para resolver ambas consultas. Por su parte, estudiantes de diferentes universidades públicas se manifestaron a favor de la reforma judicial. Esto ocurrió frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz se unieron a los jóvenes. Con uno, Sandra Moreno informa. Fue una manifestación estudiantil. ¡Poder judicial! Jóvenes de universidades públicas como la UNAM, UAM, IPN y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se pronunciaron a favor de la reforma judicial frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy los jóvenes estamos aquí para defender una democracia de verdad, aquella que emana de la soberanía popular. Confían en que los cambios ayudarán a mejorar el sistema de justicia. En este país el único que se acceda a la justicia es el quien pueda pagarla y lamentablemente no todos la pueden pagar. Gracias a ellos el sistema de corrupción ha estado horrible en este país. Por eso es necesario que se reforme. Claro, es la puerta. Nos falta muchísimo, como ya te lo comenté, pero es la puerta para poder cambiarlo. Bajo el intenso sol, por encima de todos, se apreciaba una sátira de la ministra presidenta Norma Piña. En contraste, las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz acudieron en persona y fueron recibidas con ovaciones. Me da muchísimo gusto presentar a dos compañeras que se la han rifado. Las ministras del pueblo. Primero habló Lenia Batres, quien agradeció a los jóvenes. Nos emociona infinitamente que hagan honor, que dignifiquen cada uno de ustedes a las generaciones de jóvenes que han transformado nuestro país. Y defendió la reforma judicial. Que observamos a un Poder Judicial y a una justicia en México que es cara, que es elitista, que tiene fuertes sesgos racistas, clasistas, sexistas, mucha parcialidad y gran
grandes datos o frecuencia de elementos o actos de corrupción. Por eso es que se hace urgente esta reforma al Poder Judicial. Después tomó la palabra Loretta Ortiz. Somos sus servidoras, estamos para servirles. Esa es la razón de nuestra función y de nuestra existencia, solo para servirles. Ese es mi mandato y que lo quiero seguir guardando y respetando. Con el puño izquierdo en alto, los estudiantes entonaron el himno nacional para terminar su mitin y reafirmar su apoyo al Poder Judicial. Con imágenes de Mario Rodríguez, con Sandra Moreno. Ahora vamos a Acapulco, y es que allá cerca de 3,000 estudiantes encabezados por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero marcharon en apoyo a la reforma. El contingente llegó a la zona turística del puerto, en donde realizaron un mitin. Resaltaron la relevancia de la democratización en el Poder Judicial y en la elección de jueces y magistrados a través del voto popular. Por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial mantienen cerrados los accesos en la Cámara de Diputados. Por la mañana, empleados de tribunales de Toluca, Nezahualcóyotl y otros circuitos cercanos a la Ciudad de México reforzaron los bloqueos. Los trabajadores advierten que el cierre podría extenderse hasta el próximo 1 de octubre. Al momento, la mesa directiva no ha informado si habrá una sede alterna para reanudar los trabajos legislativos. Legisladores de oposición, por su parte, exigen al bloque oficialista diálogo con los manifestantes para liberar los accesos. Entre tanto, por segundo día consecutivo, permanecen cerrados los juzgados civiles, familiares y penales de la Ciudad de México. Desde el día de ayer, los trabajadores se sumaron al paro de labores de los empleados del Poder Judicial de la Federación. Salieron a las calles para protestar contra la reforma. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México autorizó suspender los términos y plazos procesales en todos los procedimientos que se llevan en los diversos órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial. En Mérida, Yucatán, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial nuevamente salieron a las calles para alzar la voz en contra de esta reforma. Marcharon con destino al aeropuerto de Mérida. En los últimos días, los trabajadores inconformes han realizado al menos 8 marchas y protestas. Pero en Puebla, 300 empleados del Poder Judicial Federal se congregaron afuera de Casa Aguayo, sede del gobernador del estado. Con pancartas y mantas expresaron rechazo a la reforma. Los inconformes pretendían dialogar con el gobernador Sergio Salomón Céspedes y con el titular de Gobernación Estatal, Javier Aquino Limón. El encuentro no ocurrió porque el gobernador se encuentra en un viaje de trabajo en Alemania. Los trabajadores reiteraron la suspensión de labores hasta establecer una mesa de diálogo y den marcha atrás a esta reforma. En Morelia, Michoacán, cerca de 1,500 inconformes con la reforma judicial, entre ellos trabajadores del Poder Judicial, estudiantes de Derecho y ciudadanos, realizaron una marcha en la calzada San Diego. Advirtieron que de aprobarse la reforma, tanto a nivel federal como estatal, estarán en condiciones de promover recursos legales constitucionales para defender su causa. Los manifestantes rechazaron pertenecer a grupos políticos de oposición. Hicieron un llamado a los legisladores para que escuchen la inconformidad del pueblo.